Hola amigos, vamos a solucionar este bellísimo ejercicio que tenemos por aquí. Debemos encontrar el área sombreada de esta figura y tenemos que el lado de este cuadrado pequeño es 4 centímetros y el lado del cuadrado grande es 6 centímetros. También sabemos que los ángulos de un cuadrado siempre son 90 grados. Entonces este ángulo de aquí, que es un ángulo del cuadrado pequeño, también debe ser 90 grados. Muy bien. Por aquí, ese ángulo de aquí, lo vamos a llamar ángulo alfa, ¿sí? Y ponga mucha atención que tenemos un triángulo rectángulo grande, que lo estoy remarcando en este momento, y un triángulo rectángulo pequeño. Los dos triángulos tienen dos ángulos iguales. Fíjense, el triángulo grande tiene ángulo de 90 grados y ángulo alfa. Y el triángulo pequeño tiene 90 grados y ángulo alfa. Entonces, si comparten dos ángulos, o sea, sus dos ángulos son iguales, el tercer ángulo también va a ser igual. ¿Por qué? Porque estos ángulos, la suma de los tres ángulos deben darme 180 grados. Entonces, pues, si comparten dos ángulos, pues el otro ángulo también debe ser igual. Muy bien. Ahora, como los tres ángulos son iguales de los dos triángulos, son triángulos semejantes. Este lado de aquí del triángulo grande va a ser 6 centímetros. ¿Se entiende por qué? No, porque es el lado del cuadrado grande. Este lado de aquí del triángulo pequeño no sabemos cuánto es. Lo vamos a llamar lado X. Muy bien. ¿Para qué estamos buscando esto? Pues para encontrar el área de este triángulo de aquí y el área de este triángulo de acá lo buscaremos pues después. Por ahora vamos a basarnos en encontrar el área de este triángulo de aquí, ¿sí? Y para ello pues necesitamos la base y la altura. La altura es X en este caso, que vamos a averiguar en este momento qué es. Entonces, como son dos triángulos semejantes, podemos hacer una relación. Podemos decir que la altura del triángulo pequeño es a la base, que es 4 centímetros, entonces la altura es X a 4. X va a ser a 4, ¿Cómo qué? Como la altura del triángulo grande, que es 6, es a la base del triángulo grande, que es 6 más 4, ¿sí? Entonces tenemos 10. La altura es 6 a la base, que es 10. Muy bien. Y por aquí vamos a despejar X. X es igual a 6 por 4 sobre 10, ¿sí? El 4 pasa a multiplicar. Simplificamos la mitad 5 y la mitad 2. Y hemos obtenido que X, señores y señoritas, es 6 por 2, que me da 12 quintos. Muy bien. Ya tenemos el valor de X y con esto podemos encontrar ya el área del triángulo de aquí, de este triángulo de aquí. Es 12 quintos la altura, 12 quintos. Muy bien. Ahora vamos a ver si podemos hacer lo mismo en este triángulo de acá. Este ángulo de aquí es el ángulo del cuadrado, por lo tanto es 90 grados. Este ángulo de aquí lo vamos a llamar ángulo teta, ¿sí? Y ahora vamos a trazar una línea paralela acá arriba, paralela a esta línea de aquí, y esa va a ser la proyección de esta línea de aquí. Entonces, si trazamos una línea paralela, más o menos nos queda algo así. Muy bien. Y esta línea debe ser del mismo tamaño que la de abajo, porque pues es la proyección, 4 centímetros. Y podemos unir también esta línea para acá abajo con otra paralela a esta línea de acá. Y aquí se nos forman 90 grados también. Muy bien. Entonces, fíjense, este triángulo que se nos forma aquí, grande, tiene 90 grados y ángulo teta. Y el triángulo pequeño de aquí tiene 90 grados y ángulo teta. Se nos forman otros dos triángulos como los que teníamos acá. Y por lo tanto, este ángulo de aquí también va a ser igual a este ángulo de acá. Muy bien. Ahora, ¿cuánto medirá todo este lado? Todo este lado es el mismo que del lado del cuadrado grande, es decir, 6 centímetros. 6 centímetros es la medida de todo este lado. Y el lado del triángulo pequeñito, de este triángulo pequeñito, pues esta parte de aquí, es el lado del cuadrado pequeño, que es 4 centímetros. Perfecto. Por aquí tenemos que este lado no sabemos cuánto es, pero necesitamos averiguarlo para poder encontrar el área del triángulo. Lo vamos a llamar Y. Y ahora vamos a hacer una relación como hicimos acá. Esta va a ser la altura de este triángulo y esta de aquí va a ser la base. Entonces, la altura, que es Y, va a ser a la base, que es 4, como la altura del triángulo grande, que es 4, va a ser a la base del triángulo grande, que es 6. Perfecto.
Ahora, ¿qué tenemos por aquí? Vamos a despejar y nos queda 4 por 4 sobre 6, ¿no? Este 4 pasa a multiplicar al otro lado. Perfecto. Y por aquí pues podemos simplificar, ¿no? La mitad es 2 y la mitad 3. Hemos obtenido entonces, hemos obtenido este lado del triángulo pequeño. Y con eso podemos sacar el área del triángulo pequeño. Y es igual a 4 por 2 que nos da 8 sobre 3. 8 tercios. Señores y señoritas, con esto de aquí ya podemos encontrar el área sombreada. Pongan mucha atención. El área sombreada va a ser igual a ¿qué? Al área del cuadrado pequeño, área del cuadrado. Vamos a poner esto más a la izquierda, ¿sí? Entonces tenemos por aquí que el área sombreada va a ser igual al área del cuadrado menos el área de este triángulo de aquí de rojo, el área del triángulo, menos el área de este otro triángulo de acá, ¿sí? Entonces se entiende, ¿no? Si le quitamos al cuadrado esta área y esta área, nos queda pues el área sombreada que buscamos. No pongo dos veces área del triángulo porque esta área de aquí es diferente a esta área de acá. Vamos a ver, tenemos que el área sombreada es igual. El área de un cuadrado es lado al cuadrado. El área de un triángulo es base por altura sobre 2. Y lo mismo acá, base por altura sobre 2. Perfecto. Tenemos que el área sombreada entonces va a ser igual, vamos a ponerlo un poco más acá arriba. El área sombreada es igual al lado del cuadrado. El lado del cuadrado es 4. Me queda 4 al cuadrado. Menos la base del triángulo, de este triángulo rojo, es 4. Y la altura es 12 quintos. Entonces me queda 4 por la altura, que es 12 quintos. Todo esto sobre este 2 de aquí. Menos la base de este triángulo de aquí, que vamos a decir que es esto de aquí, 4. Por la altura, que va a ser esto de aquí, que es y, pero y ya sabemos cuánto vale. Vale 8 tercios. Entonces por la altura, que es 8 tercios, todo sobre este 2 de aquí. Muy bien. Tenemos que el área sombreada es igual a 4 al cuadrado, que es 16. Ponga mucha atención aquí. 4 por 12 es 48. Y este 5 va a quedar multiplicándose por este 2. Entonces nos queda menos 48 sobre 5 por 2, que es 10. Perfecto. Y lo mismo sucede aquí. 4 por 8 es 32 sobre 3 por 2, que es 6. Entonces nos queda 32 en el numerador y en el denominador nos queda 6. ¿Podemos simplificar? Claro que sí. Vamos a hacerlo. Por aquí la mitad es 24 y la mitad de 10 es 5. La mitad de 32 es 16 y la mitad de 6 es 3. ¿Qué nos ha quedado? Nos ha quedado que el área sombreada es igual a 16 menos 24 quintos y menos 16 tercios. Perfecto. Por aquí vamos a poner un 1 en el denominador. 16 sobre 1 pues sigue siendo 16. Para poder encontrar el valor. Entonces sacamos mínimo común de los denominadores, que es 5 por 3 pues me da 15, ¿no? Vamos a poner por aquí área sombreada igual 15 en el denominador y en el numerador vamos a ver 15 dividido para 1 es 15 por 16, 240. Muy bien. Menos 15 dividido para 5 es a 3 por 24, 72. Menos 15 dividido para 3 es 5 y por 16, 80. Muy bien. Y pues ya podemos decir, señores y señoritas, que el área sombreada es 88 quinceavos de centímetros cuadrados. Impresionante, fenomenal. Por aquí tenemos ya la solución de nuestro ejercicio. También lo vamos a dejar expresado en decimales. El área sombreada va a ser aproximadamente 5,86 centímetros cuadrados. Perfecto. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para no perderte del próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.